No nacemos con una mentalidad ganadora. Realmente tenemos que construirla y se hace por medio de la experiencia, del entrenamiento y justamente es el tema de hoy en ¿Qué hay para mí? ¿Cómo podemos enseñarle a nuestro cerebro el camino para formar una mentalidad que nos ayude a trascender, que nos ayude a alcanzar todas las metas que nos proponemos? Finanzas, útil, Emprendedores, planeación, creativo, empresarios, desarrollo, empresarios, emprendedores. ¿qué ¿Qué hay hay para para mí? mí? ¿Qué hay para mí? El lugar donde tu emprendimiento cobra vida. Seguramente han escuchado hablar del término neuroplasticidad. Se trata de esta característica de nuestro cerebro que permite no solamente aprender nuevas habilidades, sino que ayuda a transformar conductas que se formaron seguramente por herencia cultural, por formación en la escuela, por experiencias positivas o negativas que hayamos tenido. Y es que allí es donde está la clave para convertir nuestra mentalidad en una mentalidad ganadora. Pero antes de transformar esa mentalidad debemos entender qué es una mentalidad ganadora. Porque ganar no se trata de vencer a otros, sino de aprender a dominar esas fuerzas internas que terminan saboteando la claridad, el propósito, el enfoque, la energía con la que vivimos el día a día. Y aquí es donde está la batalla real, dentro de nosotros, dentro de nuestro cerebro. No está afuera en el mercado, no está en la competencia y mucho menos está en la buena o mala suerte que nosotros podamos percibir. Y es que hay muchísimos estudios neurocientíficos que demuestran que el cerebro humano cambia estructuralmente con la experiencia. De esa manera reprogramamos los patrones mentales arraigados, esos patrones que venimos construyendo con nuestras acciones diarias por muchísimos años. Y ese es el día de hoy el mejor y el principal aprendizaje. Ser ganador o tener una mentalidad ganadora no es un talento innato, es una habilidad, es una capacidad, es una estructura que se entrena y se fortalece con acciones diarias y deben ser consistentes. Sea bueno o malo lo que decides hacer, esas acciones van a determinar tu mentalidad. Así que hoy te voy a dar 5 principios que van a entrenar tu cerebro para que esa mentalidad se refleje en tus acciones y se fortalezca de manera inevitable. ¿Qué hay para mí? El primer principio en el que vamos a enfocarnos el día de hoy es entender qué puedes controlar. Tu atención debe ir dirigida justamente a lo controlable. El cerebro humano no fue diseñado para sobrevivir. La arquitectura de nuestro cerebro prioriza la detección de amenazas, mucho más que buscar un propósito o mantenerse motivado o inspirado. Por eso cuando intentamos controlar lo que no podemos controlar, una opinión, el mercado, cosas que ya sucedieron y no pueden cambiar, incluso el mismo clima, nuestro cerebro reacciona generando o liberando cortisol y de esta manera desactiva el lóbulo prefrontal, que es el encargado de la planificación y el juicio racional. Así que la mente en ese momento pierde la claridad. Por eso en ocasiones no se ve la solución a una situación o a un problema, aunque puede ser mucho más sencilla de lo que nosotros nos imaginamos. Controlar el tráfico es algo que no puedes hacer. ¿Qué sí puedes controlar? Puedes salir 15 minutos antes o 20 minutos antes para no llegar tarde. No puedes controlar la reacción de tu jefe, pero sí puedes controlar la calidad de la preparación que estás haciendo, la calidad de la información que estás recolectando para una presentación. Y así aplica para todos los contextos de la vida. Así que este principio de enfocarse en lo que puedes controlar puede ayudarnos a reducir ese impacto químico en nuestro cerebro. Hay un principio estoico que dice, no es lo que nos pasa, sino cómo respondemos a lo que nos pasa, lo que realmente importa. Y partiendo de este principio, debemos aprender a diferenciar el círculo de preocupación y el círculo de influencia. Enfocarse en lo controlable reorganiza la atención, disminuye la ansiedad y devuelve esa sensación de control. Así que en el cerebro se empieza a fortalecer la red ejecutiva central, que físicamente es la encargada de tomar las decisiones bajo presión. Y esto suena bastante fácil, pero la pregunta en este punto es ¿cómo hacerlo? Cada vez que detectes preocupación o frustración,
Pregúntate qué parte de esta situación depende de mí. Pero como esto se trata de entrenamiento, voy a darte un ejercicio que te va a ayudar a que diariamente fortalezcas esta habilidad, fortalezcas esta mentalidad y puedas concentrarte en lo controlable. Durante 7 días, al finalizar el día, vas a escribir 3 situaciones que hayas vivido. A cada situación que sea relevante para tu día, vas a escribirle los factores que la causaron, cada factor que causó esa situación que viviste. A cada factor lo vas a etiquetar como controlable o no controlable. Los no controlables los vas a dejar de lado y a cada uno de los factores controlables que hayas identificado le vas a asignar una acción que pudo haber corregido esa situación, que pudo haber corregido ese factor. De esta manera vas a entrenar tu cerebro porque esta observación sistemática reajusta los circuitos de atención del cerebro y fortalece la corteza prefrontal en 7 días. Por supuesto, la idea es después de los 7 días no escribirlo en el papel, pero sí empezar a hacerlo, sí hacerlo con cada una de las situaciones que tú vives. ¿Qué hay para mí? Hablemos ahora del segundo principio, apreciar la incomodidad. Cada vez que nos enfrentamos a un reto que exige un poco más de lo habitual, el cerebro lo va a percibir como una amenaza. Inmediatamente activa los mecanismos que usaría ante un peligro físico. El sistema límbico dispara cortisol, dispara adrenalina y empieza a preparar el cuerpo para luchar o para huir. Y allí es donde está la clave. Si resistimos la tentación de escapar, de evitar ese desafío que se nos está presentando y permanecemos en la situación, se activa la neuroplasticidad cerebral y empieza el cerebro a crear nuevas conexiones que le permiten expandir su capacidad de respuesta. Es así que la incomodidad no se convierte en un obstáculo, sino en una oportunidad de reconfigurar nuestro cerebro. Vamos a empezar cambiando la etiqueta mental. En lugar de decir esto me incomoda o esto no me gusta, vamos a decir, vamos a verbalizar nuestra intención de reconfigurar la situación y vamos a decir esto me está fortaleciendo. De este modo, cada día vas a buscar deliberadamente una acción, así sea pequeña, que te saque de la rutina. Hablar en público, hacer ejercicio en un lugar donde no lo haces normalmente, o empezar a hacer ejercicio, iniciar una conversación difícil. Bueno, cualquier situación que para ti represente un desafío, para ti represente ese tipo de situaciones que normalmente evitas. Cuando lo hagas, vas a identificar cuál es la reacción fisiológica. ¿Qué estás sintiendo en ese momento? Sudoración, te sudan las manos, te tiemblan los ojos, cambia tu ritmo de respiración, empieza a identificar todos esos síntomas de tu cuerpo tratando de huir. Si puedes escribirlos, te va a ayudar muchísimo más a entender tu cuerpo. Si empiezas a hacer periódicamente este ejercicio, si empiezas a enfrentar situaciones que normalmente no enfrentarías, con el tiempo vas a empezar a notar que la ventana de tolerancia, que simplemente es el rango en el cual ya podemos actuar manteniendo claridad, va a empezar a aumentar. Tu reacción bajo estrés va a ser mucho más coherente y va a ser mucho más racional. Primero vas a sentir resistencia, una mezcla entre ansiedad, duda, crítica, pero luego con la expansión vas a sentir que algo se reorganiza por dentro y descubrirás que esa incomodidad deja de asustarte. Incluso vas a empezar a buscarla con más frecuencia. Este principio es uno de los más transformadores. ¿Qué hay para mí? El tercer principio es quizás uno de los más conocidos, pero tal vez el más difícil de ejecutar. Se trata de no permitir que las emociones tomen el control de las situaciones. Y es que las emociones no son el problema. El problema viene cuando permites que tus emociones tomen las decisiones por ti. Decisiones estratégicas que si se toman desde la emoción, seguramente van a agravar la situación que estás enfrentando y la emoción va a aumentar o va a atraer otras emociones con frecuencia negativas que van a complicar mucho más la situación. Y es que toda emoción es una respuesta adaptativa diseñada para orientar la acción. Es decir, si sientes miedo, la reacción es protegerte.
Si sientes ira, la reacción va a ser defenderte. Y así sucesivamente, todas las emociones están vinculadas directamente a una reacción, a una acción que no atraviesa nuestro sistema ejecutivo. Es decir, esa reacción no fue evaluada racionalmente, sino que solo fue activada directamente por la parte de nuestro cerebro que quiere garantizar la supervivencia. Porque cuando las emociones dominan sin la mediación del córtex prefrontal, se bloquea esa capacidad, se bloquea ese racionamiento y la toma de decisiones estratégicas se ve gravemente afectada. No olvides la frase de Marco Aurelio que decía, tu mente toma la forma de tus pensamientos si no la diriges tú mismo. Creo que esa frase encierra mucho de lo que causa las dificultades que vivimos hoy en día. Así que para poder controlar tus emociones, para poder balancear tus emociones, vamos a empezar por distinguir la emoción del impulso. La emoción es información, el impulso es la acción, es la reacción que se dispara por esta emoción. Entonces, antes de responder, antes de activar cualquier acción, vas a etiquetar la emoción que estás sintiendo. Cuando tengas el sentimiento, cuando tengas esa emoción dentro de ti, vas a aprender a diferenciar esto es enojo, esto es miedo, esto es felicidad, esto es preocupación. Y el simple hecho de verbalizar activa inmediatamente la corteza prefrontal y reduce la reactividad que podamos tener. Un método que recomiendo muchísimo es empezar a utilizar anclajes físicos. ¿Qué quiere decir esto? Para ciertas emociones, cuando tú ya empiezas a distinguir cuáles son las emociones que estás sintiendo, empiezas a conectar tres respiraciones y tres preguntas. Viene la emoción, respiras profundamente tres veces y te haces tres preguntas. ¿Qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero hacer? Ese proceso va a garantizar que las decisiones que tomes tengan una evaluación racional y de esa manera vas a poder sortear dificultades mucho más fácil. Sucede en situaciones cotidianas como al responder un correo que te irrita. Si respiras, si te haces las tres preguntas, ¿qué siento? ¿Qué pienso? ¿Qué quiero hacer? La respuesta va a ser muy diferente. Más aún si es una discusión con tu pareja o con tus hijos o con tus padres. Sal a caminar, tres respiraciones, tres preguntas, y aunque tu ego quiere tener la última palabra, vas a empezar a controlar emociones, no a reprimirlas, sino a dirigirlas de manera muy superior que definitivamente empieza a fortalecer tu mentalidad y empieza a generar decisiones mucho más coherentes. ¿Qué hay para mí? El cuarto principio es uno de mis principios favoritos. No esperar justicia. Y es que nuestro cerebro, el cerebro humano, está obsesionado con la justicia. Y esto viene de hace miles de años cuando estábamos en las tribus y todo dependía de la cooperación. La supervivencia, la alimentación, la seguridad dependía de la cooperación. Así que si alguien abusaba o alguien se excedía de las reglas, debía ser castigado. Esa acción, esa dinámica social de hace miles de años se refleja hoy en nuestro cerebro cuando percibimos injusticias, porque en nuestro cerebro se activa inmediatamente la misma área o las mismas áreas que se activarían con el dolor físico. Básicamente, la injusticia duele para nuestro cerebro y eso hace que quedemos atrapados en una emoción, normalmente de ira, de tristeza, de frustración, y como sistema de defensa, nuestro cerebro busca una reparación, de modo que queda atrapado en un ciclo de comparación, de resentimiento y al final de victimismo. La expectativa de justicia externa es una trampa del ego. Los estoicos decían que el mundo no está hecho para complacerte, sino para ponerte a prueba. Así que esperar justicia es entregarle al entorno, a factores externos, el control de tu propio equilibrio emocional. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos no esperar justicia? El primer paso es redefinir la justicia, no como algo que mereces, sino como la oportunidad para reaccionar,
para responder con integridad. Cada vez que sientas que algo no es justo, debes hacerte esta pregunta. ¿Qué puedo hacer yo para mantener mi estándar aunque el entorno no lo esté cumpliendo? Nuevamente, tenemos que tomar el control de la situación. Si en el entorno se está rompiendo una regla, se está rompiendo una norma, la clave no está en lo que vas a hacer para que esa norma o esa situación cambie, sino la clave va a estar dentro de ti para ser mucho más ético al tomar decisiones. Al principio vas a tener un profundo sentimiento de impotencia, pero con el tiempo y la repetición vas a lograr una paz que no depende de absolutamente nadie. Vas a descubrir que tu energía ya no se desgasta en quejarte, sino en construir. ¿Qué hay para mí? Y si ya llegaste hasta aquí es porque este contenido tiene mucho sentido para ti, así que puedes dejar tus sugerencias de nuevos contenidos en la caja de comentarios y seguirme, suscribirte, sea en Spotify o en YouTube, para seguir aumentando esta comunidad. Hablemos ahora del quinto principio: entender que los resultados no te representan. Uno de los errores más frecuentes en esta mente moderna, donde estamos sujetos a una hiperestimulación, especialmente por las redes sociales, uno de los errores es confundir el resultado con la identidad. Y es que esto viene desde nuestra infancia, desde la escuela, donde el cerebro aprendió a asociar la aprobación con el desempeño. Una nota, un aplauso, una promoción, un ascenso. Bueno, en realidad todo ese tipo de situaciones están asociadas con un circuito que activa la validación externa. Y con el tiempo, el yo se vuelve el rehén de los logros. Cuando los resultados llegan, aparece una euforia, hay felicidad, pero cuando no, hay una crítica desmedida. Y allí es donde está el problema. El rendimiento no es el reflejo del valor personal, sino es sencillamente un sistema de ejecución que depende de las condiciones con las que se haya accionado, depende de cómo se haya ejecutado el plan, cómo se haya planeado, cómo se haya ejecutado. Confundir quién eres con lo que logras genera un sesgo de autoeficacia condicional. Quiere decir que solo te sientes válido y validado si ganas, y quienes basan su identidad en el resultado tienden a evitar desafíos que puedan exponer fallas. Esto definitivamente limita el crecimiento. Así que para poder cambiar esto, para poder entender que el resultado no te representa, sino que es sencillamente el resultado, debemos crear un hábito semanal de revisar sin juicio. Sencillamente analizar los resultados con una curiosidad casi que científica, entendiendo e identificando las causas o los motivos de esos resultados sin conectarlo con la culpa. Cuando algo sale mal, sencillamente reemplazar el fallé por esto no funcionó como esperaba. Este pequeño cambio semántico va a reducir la activación de ese dolor social por el rechazo. De esta manera, completamos ya los 5 principios que van a fortalecer tu mentalidad. Esto fue el capítulo de ¿Qué hay para mí? Del día de hoy. No olvides dejar tus comentarios y también puedes seguirme en todas las redes sociales.